Bueno, a raíz de toda la situación que se vive en Guatemala, sobre todo en la coyuntura de la SAT, de la Superintendencia de Administración Tributaria, de esta necesidad que según los analistas tiene la institución de recuperar la credibilidad, movimiento, rotación de funcionarios para tratar de buscar y elevar, por supuesto, el nivel de eficiencia a la hora de funcionar después de todas las investigaciones de alrededor de este caso de defraudación, La Línea. Y bueno, surgieron muchas noticias, entre ellas la colaboración del Departamento de Estado de Estados Unidos después de una reunión que mantenía el presidente de la República con el embajador de ese país en Guatemala. Y se hablaba de la colaboración en todo sentido de este departamento para entrar de lleno justamente a trabajar en la SAT, hacer distintas investigaciones, evaluar cuál es el estado de la superintendencia, pero también que muchos funcionarios puedan pasar la prueba del polígrafo para saber si están dentro de alguna red de corrupción. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Es una medida que puede traer alguna solución a la difícil situación que está atravesando el país? Pues es un tema interesante, por eso hoy presento a quien nos acompaña. Está con nosotros Luis Morales, que es poligrafista del grupo RIT. Luis, bienvenido. ¿Qué tal? Un especialista en el tema. Y David Pineda, de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares. David, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a ambos, bienvenidos. Bueno, ¿cómo funciona un polígrafo en primer lugar? Porque lo hemos sentido y lo hemos visto en muchas oportunidades, pero ¿en qué situaciones se usa y cómo funciona el famoso polígrafo? Ok, buenos días. Buen día. Básicamente el polígrafo se mide o funciona a raíz de reacciones fisiológicas, es conocido como detector de mentiras. Básicamente no detecta mentiras, detecta reacciones y cambios fisiológicos que el cuerpo da. Revisamos lo que es la sudoración de piel, la respiración, latidos del corazón. ¿A raíz de qué se basa esto? Pues de preguntas que ya precisamente se hacen conforme al caso que se va a investigar. Son preguntas, es una entrevista la cual se hace con la persona, más o menos una hora y media, en el cual pues investigamos, indagamos información. Eso es lo importante. O sea, hay que tener información previa de la persona a la que se va a someter a la prueba del polígrafo. Exactamente, no es simplemente llegar, sentarse a hacer una evaluación poligráfica y listo, sino que tiene que hacerse una previa, un rapport que se debe de tomar con la persona para saber qué estamos investigando, porque si solo hacemos la evaluación, pues no vamos a tener ninguna objetividad, ninguna veracidad y fiabilidad de la evaluación. Eso es básicamente lo que debemos de tener como expertos poligrafistas para poder tener los resultados que se necesitan. ¿Qué nivel de confiabilidad tiene la prueba del polígrafo? Tenemos un 92% de veracidad. Ese 8% que nos da se puede suscitar bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, la principal sería que la persona que está realizando la evaluación pues no sea una persona capacitada, que no sea alguien estudiado. Tiene que ser un especialista. Claro, para eso se mismo, necesita ¿verdad? un estudio, un título de psicofisiólogo forense. Son 400 horas que se debe de estudiar, fisiología, psicología, estado de la materia, historia, básicamente para poder realizar un polígrafo. Ahí tendríamos una parte importante para poder tener más veracidad, que tengamos información concreta de lo que estamos investigando y que las preguntas que se vayan a realizar pues a la persona sean las ideales, porque si no formulamos las preguntas que son las que necesitamos saber del caso, pues básicamente no vamos a tener ninguna veracidad o congruencia de los resultados. David, ¿qué pensaron ustedes cuando conocieron esta información de esta colaboración directa, intervención, por decir de alguna forma, de Estados Unidos en las investigaciones que se están dando en la SAT? ¿Que va a funcionar, que no va a funcionar? ¿Qué piensan? Bueno, nosotros el tema político no lo entramos a valorar, ¿verdad? Ajá. Pero sí, El método. El método, exactamente. Entonces el método como tal del polígrafo no tiene un sustento científico comprobado. Tal lo evidencia que organizaciones tal como la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, la APA, que es la Asociación Psicológica también en Estados Unidos, y el National Research Council también en Estados Unidos, han hecho estudios relevantes y todos cuestionan la veracidad del polígrafo. El problema con el polígrafo es que es una técnica que realmente, como ya dijo el compañero acá, mide estrés, no mide la verdad de una aseveración, ¿verdad? No es un detector de mentiras, es un detector de estrés. Entonces, como tal,
es sujeto a la interpretación del entrevistador. Ya ahí ya vemos un sesgo muy grande, que el entrevistador tiene mucha potestad, digamos, para interpretar las respuestas. Ya lo dijo él, aunque yo cuestionaría ese 92% que ellos dicen. Un poquito es como preguntarle al vendedor si su producto es bueno, ¿verdad? Obviamente van a decir que sí. Claro. Pero los estudios relevantes no nos demuestran esto. A pesar de que sí tiene cierta utilidad, no lo vamos a negar, creemos que también tiene mucho potencial para el abuso, ¿verdad? Detector de estrés, no detector de mentiras. ¿Qué piensas al respecto? Es muy diferente. El detector Sí. de estrés, hay un analizador BSA, Voice Ajá. Stress Analyzer, eso sí mide el estrés de las cuerdas vocales. El polígrafo, como lo dice su palabra, poli, muchos grafos, gráficas, muchos trazos, medimos, ningún momento se mide estrés, nerviosismo, mucha gente dice salí mal porque estoy nervioso, mentiras. El polígrafo mide cambios fisiológicos del sistema nervioso involuntario, el cual, si todos sabemos, lo estudiamos en la primaria, no es un sistema nervioso autónomo, el cual el cerebro no da ningún tipo de reacción, o sea, no da ningún mandato, simplemente son reacciones involuntarias, que sean, por ejemplo, el corazón, no podemos decirle al corazón que deje de latir, o si tengo yo mucha sudoración, dejar de sudar, o respirar, ahí podría ser varias, porque puedo dejar de respirar para la natación, por ejemplo. Sí. Pero regresando al tema acá al compañero, pues no medimos el estrés, ¿verdad? En ningún momento para eso, para el estrés, toda gente va a llegar estresada, va a llegar con ansiedad a una prueba poligráfica, es como tal, o sea, al venir acá nosotros tenemos un estrés, tenemos un nerviosismo, pero para eso, conforme la entrevista que vamos haciendo, más o menos una hora, Vamos a ir, o un poco antes, pero tú me decías que quería decir algo, pues me encanta que sean dos opiniones encontradas en relación a este tema. ¿Qué pasa en función de lo que él nos dice? El gran problema es que se basa en una premisa que no está comprobada, que la premisa es que ante un estímulo hay una respuesta lineal fisiológica. Ok. Digamos, ante un estímulo emocional o ante una emoción, tal como puede ser decir una mentira, hay una reacción que puede ser medida linealmente en términos fisiológicos, es decir, respiración, ritmo cardíaco, presión arterial y la sudoración de las manos, ¿verdad? Que esos son los 4 parámetros que mide la prueba. Entonces, esa premisa precisamente es la que a través de numerosos estudios las instituciones relevantes como la Asociación Psicológica de Estados Unidos o la NSA que ya mencioné, no han logrado comprobar tal cosa científicamente. Estamos hablando utilizando el método científico. Por supuesto que la Asociación de Poligrafía lo ha comprobado, pero nuevamente eso es como preguntarle al vendedor si su producto sirve, ¿verdad? ¿Y por qué en Estados Unidos se utiliza tanto o por qué de tantas cosas que puede ofrecer el Departamento de Estado, en este caso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ofrece esta prueba del polígrafo para, bueno, saber si hay más casos o no dentro de la SAT? Bueno, ¿Será solo para decir, bueno, meter cierto miedo? Porque obviamente si vamos a meter un polígrafo, aquí mismo si no vamos a meter un polígrafo, ¿verdad? Entonces, obviamente siempre genera como una situación de, bueno, ¿qué va a pasar, verdad? Exacto. Sí, hablando directamente del caso de Estados Unidos, bueno, hablemos un poquito de historia. La prueba científica de polígrafo no viene, pues, de 10 años, 15 años para acá. Estamos hablando desde los chinos, desde la India. Se medía, por ejemplo, en la India la prueba de la cuchara caliente, que eso todavía se da actualmente en la actualidad. Ponen una cuchara caliente en la lengua de la persona y si usted no tiene salivación, pues va a estar mintiendo. O sea, son cosas que vienen, detección de mentira viene de toda la vida. Pero hablando del tema que usted decía de Estados Unidos, en Estados Unidos desde 1986, 89, si no estoy mal, no se hace la prueba de polígrafo como lo hacemos en el país, por ejemplo, o otros países de Latinoamérica o el mundo. No se puede utilizar para primer ingreso, ¿sí? Solamente para casos, más que todo Estados Unidos, de cosas sexuales, algún caso en especial, no se puede utilizar para ingresar a las empresas. ¿Por qué se debió eso? Porque se debió, había un candidato a una empresa que era un familiar de un mandatario muy alto en Estados Unidos, no pasó la evaluación, parece que en drogas. Entonces, a raíz de eso hay una prohibición en Estados Unidos de lo que es la parte de ingreso. En Guatemala, hablando del país, si no fuese tan importante, tan relevante, pues no existiría tantas empresas, tanto que lo contratan para sus personales,
como personas que están realizando la evaluación poligráfica. En Guatemala vemos ya a raíz más de 150, 200 poligrafistas. Solo nuestra empresa ha capacitado en asociación de una empresa ¿Dónde americana. se fabrican esos polígrafos? Los que nosotros utilizamos, Lafayette, se hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Indianápolis, Lafayette, Indianápolis, es la empresa que tiene más de 50 años a nivel mundial que hace los aparatos de polígrafo. Pero eso, insistimos, solo lo puede utilizar un profesional. Exacto. Vamos, una esposa en este momento dice, quiero mandar a Lafayette a traer un polígrafo y pues, meterle el dedo a mi marido, eso no. No, o sea, eso debe tiene que ser un profesional, porque si no sería una cuestión ya de consumo masivo. ¿Querías decir algo tú, David? Sí, dos cosas. Uno, al respecto de la antigüedad del polígrafo, precisamente el polígrafo más o menos fue creado en 1921. Y una cosa curiosa que vemos es que en más de 80 años que tiene de existencia no ha variado prácticamente nada. ¿Qué aparato eléctrico o electrónico conocemos nosotros que no haya variado en más de 80 años? ¿No? Entonces, yo creo que ahí ya comenzamos a ver un poquito la falta de veracidad que tiene este método. La segunda cosa, es relevante, digamos, toda la información que viene de Estados Unidos, porque pues, precisamente son ellos quienes nos van a apoyar en Pero esto. si ellos ¿no? ofrecen ese servicio y es una situación compleja la que se está viendo, en este caso en la SAT, pues entendemos que debe ser, entre tantas cosas que ellos pueden manejar para tratar de hacer una auditoría o revisar qué está pasando en un proceso interno, pues obviamente deben haber ofrecido algo que realmente pueda funcionar y que pueda dar algún tipo de respuesta. Pues entonces nos da más luz incluso la cuestión de que en las Cortes de Estados Unidos, desde 1923, el caso paradigmático de Fry versus Estados Unidos, el polígrafo es inadmisible como evidencia de testimonio. Lo cual en 1998 la Corte Suprema de Estados Unidos también respaldó esa decisión y de hecho son inadmisibles. Únicamente en ciertos casos son admitidos, pero con muchas aclaraciones, ¿verdad? O sea, no es evidencia fiable. Fiable o final, digamos, en las Cortes para de dar los una... Estados Unidos, lo cual Sí. dice mucho, ¿no? Claro, algunas instituciones de Estados Unidos, el FBI, la CIA, la DEA, lo utilizan. ¿Pero por qué? Porque el método tiene mucho de coercitivo, digamos, de crear miedo, lo que decías. Entonces, al crear... Sí, el solo hecho de someter a alguien a una prueba, pues es obvio que va a generar estas reacciones, sí. Entonces, la teoría también, o la forma como funciona, es más bien como un placebo, ¿verdad? Entonces, si nos dicen o si creemos que funciona y si creemos que a través de ese artefacto nos van a detectar si mentimos o no, entonces muchas veces incluso la gente termina confesando antes de que eso funcione, ¿no? Bien, ¿qué tienes para decir, Luis? Respecto al caso que mencionaba el compañero, este caso no fue hecho por un polígrafo, fue un analizador de voz. De hecho, pasó la persona, no sé si 10, 20 años detenido, al parecer fue por una violación. Se ratificó la evaluación y fue un analizador de voz, no fue un polígrafo. Pero bueno, más allá de esta discusión de la historia y de los elementos obviamente técnicos que lo componen, la pregunta en definitiva es esta: ¿funcionará o no desde el punto de vista de cada uno? ¿Este polígrafo podrá dar a luz o sacar, por supuesto, a aquellos funcionarios que de una u otra manera hayan estado o hayan participado dentro de un caso de corrupción? ¿Qué crees, David? ¿Sí o no? ¿Va a funcionar o no? Bueno, desde nuestro punto de vista, de que puede funcionar, hay una pequeña, digamos, parte que puede funcionar, pero el potencial para que eso se convierta en una cuestión de abuso o incluso que puedan salir chivos expiatorios a raíz de esto es muy alto. Entonces, para nosotros, el polígrafo no debería ser utilizado en este caso. ¿Qué pensás, Luis? Sí, concuerdo con algo acá con compañero David. Va a funcionar dependiendo de qué manera lo vamos a utilizar. O sea, vamos a obtener mucha información, sí, lo vamos a obtener, pero funcional respecto a si vamos a tener o vamos a cambiar a las personas, eso creo que es lo principal que debe manejar la SAT. De que va a funcionar científicamente o como polígrafo, sí va a funcionar, porque lo principal, Estados Unidos va a traer gente de afuera, va a traer gente, si no estoy mal, de Colombia, poligrafistas de Colombia, ellos trabajan mucho con la gente de narcóticos, que eso es lo principal, va a ser en función, porque si nosotros lo hacemos internamente podría haber un sesgo, como dice David, alguna cuestión ahí que va a haber un chivo expiatorio, que no vamos a proporcionar información, o pues ya ve cómo está la corrupción en el país, puede llegar a alcanzar cualquier tipo de situaciones. Yo pienso que sí va a funcionar y debe de hacerse no precisamente a ciertos grupos en la SAT, debería de hacerse pues a todo nivel, desde lo más bajo y lo más alto, que sería lo principal. En mi sentido, pues si se realiza la práctica como debe de ser, de buena manera, sin ningún
ninguna finalidad propia o tendencia propia, pues creo que va a ser muy funcional. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente antes de despedir a nuestros invitados que hoy nos están acompañando. Alejandro, hoy hacemos esta pregunta muy tempranito a través de redes sociales y la gente respondía. Vamos con la pregunta y algunos de los comentarios. Es correcto, Estados Unidos hará prueba de polígrafo a funcionarios de la SAT. Déjenos saber sus comentarios y lo que la gente decía es lo siguiente. Bárbara Elis dice, buenos días Guatemala, y extranjeros que estamos lejos. La culpa no es del político, es del pueblo conformista, dice. Dani Cristian de León dice, los problemas que pasa Guatemala por la corrupción del gobierno son problemas que tenemos que aprender a resolver. No dejar que extranjeros metan las manos, por eso luego condicionan a los guatemaltecos, a los gobiernos y los manipulan. Estados Unidos son unos chutes prepotentes y manipuladores, eso dice Dani. Gerson Girón dice, en primer lugar es una humillación darle el púlpito presidencial a otro extranjero, solo falta que el presidente se quite la banda y se la ponga al embajador. Cintia Cabrera dice que lo transmitan o dejen que los medios entren a ver la prueba, cada uno de los ladrones, para ver si es cierto lo que van a realizar. Ali Trigueros dice, ¿por qué gastar tiempo y dinero en esta bola de delincuentes amigos del presidente? Jules Clo dice, mi pregunta es ¿dónde está la base legal? Esto no está regulado y basándose en un principio de legalidad, si no está en ley no se puede admitir como prueba. Edgar Pineda dice, esto de las pruebas de polígrafo en la SAT son cortinas de humo. William Lemus dice, Dios quiera que el que haga las pruebas no sea tan corrupto como ellos y les juro que todos salen culpables hasta encuentran a la famosa R. Rómulo Herrera dice, estoy de acuerdo. Santos David Chun dice, hay que educar a la gente de la política porque a veces votan por cualquier partido político sin saber si está bien o no. Y Elmer Guillermo Godínez Ortiz dice, esta prueba se la deberían hacer al señor presidente, que a ver si está robando al Estado de Guatemala. 8:31, gracias por responder esa pregunta en Facebook esta mañana. Las redes sociales que no dejan de actuar. ¿Ustedes alguna vez se han sometido a alguna prueba en polígrafo? ¿Has tenido alguna vez, has probado? No. ¿No? Sí. ¿Tú? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué ha pasado? Digo, solo para prueba, digo, si ustedes trabajan con este mecanismo. Bueno, nosotros nos lo hacen regularmente para ver que no estemos dando información falsa o que no estemos proporcionando resultados que no son. O sea, inclusive a mí, pues, como dice David, a mí, pues, me pone un polígrafo y yo me pongo nervioso, es normal. Obvio, normal. es así, ¿no? Es así. Bueno, muchísimas gracias a ambos, han sido muy claros sus conceptos. Gracias. Luis Morales, poligrafista del grupo RIT, y David Pineda, de la Asociación Guatemalteca de Humanistas Seculares. Tema importante que esta mañana poníamos en contexto, pero antes de la pausa y empezar con la revista 8:31 minutos, hay otras noticias que ocurren en el país. Adelante, Crista.